Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, de verdad. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba por aquí. Pero bueno, la vida tiene esas cosas, ¿no? La vida tiene obligaciones, deberes que todos debemos cumplir, ¿no? Que son nuestra obligación, que son nuestra responsabilidad. Y esa palabrita, que es una de mis palabras favoritas, tiene vela en el entierro de nuestra conversación del día de hoy, que como siempre quiero reducirla o limitarla a un periodo más o menos de unos 30 minutos para no sobrecargar demasiado esto. Una de las grandes pasiones que he tenido yo desde muy joven ha sido la interpretación, cómo interpretar, cómo saber que estamos aprendiendo, que estamos comprendiendo, que estamos entendiendo algo. Un texto, un texto nos está diciendo algo, nos está comunicando algo. ¿Hasta qué punto mi comprensión de ese texto, que es un material significativo, es justo, es adecuado, es justificable? Esta es la pregunta que atraviesa prácticamente toda mi vida desde que tomé conciencia de lo que significaba la hermenéutica, la exégesis o la interpretación. ¿Me siguen? Muy bien. De pronto, hace muchos años me di cuenta que de la misma forma en la que nosotros, por ejemplo, yo aquí tengo unas notas, ¿no? Que me están sirviendo como de acordeón para el video de hoy. Así de la misma manera en la que nosotros interpretamos un texto, resulta que también podemos interpretar nuestra vida. Porque si lo pensamos un poco, pues nos daremos cuenta que nuestra vida es fuente de significación. Todo lo que nosotros hacemos está significando algo. Somos entes comunicadores. Estamos llamados a comunicar constantemente. La prueba de esto es que hemos construido una sociedad, una comunidad, gracias a nuestra capacidad para interactuar, para comunicarnos los unos a los otros, para generar significado. Por ejemplo, si nosotros creamos una comunidad en un territorio determinado y le llamamos nación, país, tenemos que significar nuestra unión y lo hacemos pues a través de música, himnos, banderas, eslóganes o lemas, ideas, ideologías. Todos estos son mecanismos de comunicación identitario, mecanismos que hacen que nosotros nos identifiquemos plenamente con esa comunidad a la que formamos, de la que formamos parte, a la que nos adscribimos por accidente, porque nacimos ahí o porque llegamos ahí por X o Y circunstancia, pero que nosotros abrazamos y aceptamos las reglas del juego. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, caramba, yo creo que el texto más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Es mi existencia plena, ¿no? Yo creo que ahí se encuentra una misión absoluta, una misión total, una misión que vale la pena abrazar con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, porque ahí está el sentido último de nuestra existencia. Perdonen que sea tan radical y tan exagerado, pero yo lo quise ver de esa manera. Después llegué a la logoterapia de Frankel y a la noción del sentido, y aquí aquello pum, me sacudió por completo, porque significaba o aquello me daba herramientas de análisis para interpretar mi propia vida, y me di cuenta que lo que estaba interpretando era mi existencia, mis actos, mis palabras, todo lo que conlleva el que yo sea, exista y esté ahora delante de ti hablando a través de este micrófono. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y qué es lo que decía Frankel? Bueno, decía que el sentido, no el poder, como dijera eh, Adler, ni el placer, como dijera Freud, sino el sentido era esa, ese fin último, esa meta absoluta, ese vórtice de significación que nosotros estamos buscando constantemente. Porque los seres humanos buscamos algo que nos sacie, buscamos algo que nos dé sentido de plenitud, ¿verdad? Entonces dije, caramba, si yo uno estos puntos, puedo entender entonces que interpretar mi vida es tratar
de entender esa vida que estoy siendo, que estoy construyendo a la luz del sentido. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Es un accidente? Yo soy como un trocito de madera que va flotando en la corriente de un arroyo, que no tiene autonomía, que no tiene voluntad, que no tiene decisión, que no tiene capacidad de elección, sino que simplemente es movida por una fuerza externa, en este caso el agua. Si ese es el caso, pues entonces tampoco soy responsable de nada, porque soy empujado, soy movido. Yo no tengo vela en el entierro. Pero yo creo que los seres humanos no somos así, por lo menos lo que yo alcanzo a observar. Yo creo que los seres humanos sí tenemos agencia y sí tenemos capacidad de acción. Entonces somos responsables. Entonces quiere decir que podemos decir, después de que hemos tomado una decisión, esta decisión fue una decisión correcta, esta decisión fue una decisión equivocada. Eso es ser responsable, es responder. Lo que pasa poco hoy en día, porque la gente lo que hace es lavarse las manos y echarle la culpa a otra persona, sino vean ustedes a los políticos. Yo no, yo no he conocido ningún político, o muy pocos, que sean capaces de decir, es mi culpa, es mi responsabilidad. O estamos en esta situación debido a que tomé X o Y decisión. No, 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 que va, siempre son otros. Son los del gobierno anterior. Es la situación global, mundial. ¿Sí? Es la oposición, son los enemigos del régimen, es la prensa, es la derecha o la izquierda, es un grupo de poderes fácticos, X, Y o Z. Siempre hay que ponerle la máscara a un responsable, ¿no? Pero yo creo, pues, para llegar a este punto, ya van 7 minutos casi, a este punto de estas notas que descubrí aquí organizando papeles, ¿no? Puntos que yo llamaba puntos em, para vivir una vida con sentido acorde a la logoterapia o de acuerdo a los ejes temáticos fundamentales de la logoterapia. Claro, hay gente que se ríe de esto y diría, la vida no tiene ningún sentido, el sentido de la vida es vivirla, como venga. Y si ese es tu caso, pues puedes ahorrarte todo lo que estoy diciendo aquí, porque no te estoy hablando a ti, ¿no? Pero si tú crees que es posible de una manera intelectiva, racional, lógica, interpretarnos a nosotros mismos, entender nuestra vida como un acto de significación y de búsqueda de sentido, entonces yo creo que sí conviene que reflexionemos en estos temas que Frankl y sus seguidores y sus, ¿cómo se llama? Sus estudiosos, señalan una y otra vez. Bueno, primer punto que tengo yo aquí en mis notas. Digo lo siguiente. Para vivir una vida con sentido, hay que buscar un propósito significativo. Propósito significativo, es decir, un fin último, para decirlo en términos aristotélicos, algo que nosotros queremos hacer, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del pastel. Si el objetivo final, si la causa final, pues, es la de hacer un pastel, pues yo necesito tener ingredientes para hacer ese pastel. Segundo, necesito tener un procedimiento para hacer ese pastel, lo que coloquialmente se conoce como una receta, ¿no? Los pasos. Primero, ponga la harina en un tazón y agréguele, pues no sé, 5 huevos y una barra de mantequilla y sal y azúcar y qué sé yo. Y después revuelva y tal. Esos son los procedimientos. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener un pastel. Entonces el fin significativo sería el pastel. La logoterapia de Frankl enfatiza siempre la importancia de encontrar este propósito o esta significación en la vida de las personas. Y yo pienso mucho en la vocación, identificar pasiones personales, conocer esas pasiones. Y aquí viene la parte interpretativa. Yo que trabajo con estudiantes muy jóvenes,
me doy cuenta que muchas personas tienen grandes pasiones, pero pasiones desordenadas. Pasiones, es decir, deseos de querer hacer cosas, pero no saben qué quieren hacer porque no conocen su vocación, no conocen su llamado, no se conocen a sí mismos, no se han detenido un segundo siquiera a cavilar, a meditar y a pensar, a conocerse, ¿no? A desarrollar esta intimidad personal que nos permite llegar a conclusiones significativas, trascendentes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Dónde están mis pasiones? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Qué es lo que me sale bien? ¿En qué tengo experiencia? ¿Qué atrapa mi atención y me introduce en ese estado de arrobamiento, de suspensión, ¿no? De sentir, ¿no? De flow, como dice Csikszentmihalyi, de sentir que el tiempo no pasa, estar así como cuando vemos una película que nos apasiona, ¿no? Y ya se acabó. Y han pasado 2 horas y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Entonces, buscar un propósito significativo significa interpretarnos a nosotros mismos. ¿Dónde están nuestras pasiones? ¿Dónde están nuestras vocaciones? ¿Cómo podemos, sobre todo, enriquecerlas? Porque nosotros podemos tener, no sé qué sé yo, una gran pasión por comunicar, ¿verdad? Pero si no practicas, si no desarrollas, si no estudias, si no estudias a paradigmas, ¿no? A líderes en tu campo, a gente que tiene mucha experiencia y que lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo, pues entonces no vas a poder pulir y no vas a poder desarrollar aquel talento que en bruto probablemente tú ya lo tengas. Entonces, no basta tener una espada, además hay que afilarla todos los días para que esa espada siempre esté funcional y para que pueda cortar, ¿no? Para que sea capaz de funcionar de la mejor manera posible. Eso es encontrar un propósito significativo de mi vida. Nosotros somos seres limitados, somos seres acotados por el tiempo, vamos a morir, pero también somos seres con talentos, pues más bien pocos. Creer que somos buenos para todos, pues no es una buena idea, no funciona así. El que cree que es bueno para todo, en realidad es un bueno para nada. ¿Por qué? Porque se está dispersando, va a cazar y resulta que sale ahí con la escopeta, el rifle, y va tirando al aire así para todos lados y está desperdiciando el número finito de balas, sí, ¿cómo se llama? De munición que tiene y en nada está desperdiciando, no está siendo inteligente, es decir, no se está conociendo a sí mismo, es decir, no ha encontrado un propósito significativo. Sigo con mis notas. Número 2. Enfrentar los desafíos con actitud positiva. Esto es lo que ahora se llama resiliencia, ¿verdad? Y que Frankl llamaba valores actitudinales. ¿Por qué? Porque la vida es dura, la vida es difícil, la vida está llena de nos, de negativas, de puertas que se cierran. Hombre, pero mira, Alejandro, si yo me dediqué a esto 30 años y de pronto de la noche a la mañana, mira, estoy aquí llorando sentado sobre un montículo de cenizas, todavía tibias, cenizas humeantes incluso. Hombre, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Esas cosas pasan, las tragedias suceden. Un diagnóstico de una enfermedad mortal, ¿qué le dices a una persona que enfrenta eso? O a la persona que pierde a un ser querido. Hombre, pero si ayer estábamos hablando aquí hoy fulano, se fue y se fue para siempre, ya no está aquí entre nosotros. La logoterapia sugiere, muchachos, que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar significado y propósito si es que adoptamos la actitud adecuada. Por eso Frankl habla de valores actitudinales. Es posible enfrentar una tragedia con una actitud positiva que le otorgue sentido al sinsentido. Sí, sí es posible y los ejemplos abundan. La capacidad humana de resistencia y de alquimización del dolor más hondo, de transformación, de cambio, de recuperación. Esa capacidad humana es sagrada, es sagrada. Frente a esto yo tengo el impulso siempre de casi de hincarme, así como los musulmanes, ¿no?
porque me parece que esa capacidad humana de resistencia es casi casi una prueba palpable de la divinidad. Aceptar los desafíos como oportunidades para crecer y aprender pueden y deben ayudarnos a encontrar sentido incluso en momentos de sufrimiento, ¿no? De un mal que no buscamos, pero que sucede, que acontece. Ahora, independientemente de la existencia de lo trágico, pues hay momentos de crisis. La crisis es diferente a la tragedia, ¿no? La crisis es un momento, es un obstáculo, es un agobio, es algo que nos enfurece, que nos duele incluso, pero no es una tragedia. Una tragedia es la muerte de un hijo. Una crisis es la pérdida del empleo. Siempre digo lo mismo. Bueno, porque es difícil, es un gran problema quedarte sin ingresos de la noche a la mañana, pero es reversible. Yo puedo encontrar fuentes de ingreso en otra parte. Sí y solo si adopto la actitud positiva, una actitud de resiliencia, de resistencia, una actitud prudente, diría Aristóteles, ¿no? De arte de vida. Entonces, no solo hay que pensar, cuando hablamos de actitudes positivas frente a los desafíos de la vida, no solo hay que pensar en términos trágicos, hay que pensar en términos de andar por casa, términos cotidianos, pues. Porque nosotros todos vamos a enfrentar, creo yo, muchos más contratiempos simples que tragedias, gracias a Dios. Entonces, te vas a pelear con la esposa, el esposo, con los hijos, con el jefe, con los compañeros de trabajo, te van a rechazar, vas a padecer injusticias y tragos amargos, traguitos, sorbitos amargos que tenemos que pasar por necesidad, porque este mundo que vivimos no es perfecto. Entonces, una actitud de resistencia, una actitud, un valor actitudinal, pues, de enfrentar y de sobreponernos, más allá de que nos duela, nos pegan una revolcada, pues es como perder un partido, ¿no? Y pues ni modo, te duele el ego, sales ahí con el ego raspado, pero hay que levantarse y hay que seguir. Pues, mañana vuelvo a empezar. Hoy estoy cansado después de la batalla. Hoy no tengo la cabeza fría como para pensar. Me voy a descansar, me voy a retirar a mi cuartel a descansar, a reagrupar fuerzas, a bañarme, sí, a comer algo, a recuperar energía, y a descansar y a reunirme con mis seres queridos. Y a partir de esta reunificación en mi núcleo de identidad grupal, de identidad familiar, comunitaria, pues a partir de ahí me voy a rehacer y voy a investir otra vez para que siga la novela de mi vida, ¿no? Y que inicie un nuevo capítulo. Vamos a ver qué me va a traer la vida ahora. Número 3. Van 17 minutos ya. Número 3. Esto es muy, muy importante. No estamos hablando de cómo interpretar nuestra vida a la luz de la significación. Número 3, cultivar relaciones significativas. No somos mónadas, no somos seres solitarios, no somos lobos solitarios. No es así. Hoy vivimos en un tiempo en el que se patrocina mucho esta idea del yo lo puedo todo, yo soy un héroe prometeico, yo voy a ascender a los cielos para robar el fuego, ¿no? Yo soy un introvertido que no soporto que nadie me hable en la calle porque me caen gordos todos. Esta actitud solo lleva al empobrecimiento, al empequeñecimiento, a la pobreza. Y en ocasiones la pobreza literal, la pobreza material, pues no. Si nosotros hemos construido sociedades prósperas, capaces de una tecnología maravillosa, esto es porque nosotros hemos sido capaces de trabajar en equipo, hemos sido capaces de trabajar en grupo. Las conexiones humanas son fundamentales, muchachos, para encontrar significado de vida, desarrollar relaciones auténticas y significativas con otras personas pueden brindar apoyo emocional y ayudarnos a encontrar propósitos a través del amor, la amistad y el cuidado mutuo. Esto en cuanto a lo emotivo, en cuanto a la salud psíquica, es fundamental. Desafortunadamente no tengo la referencia aquí, pero yo tengo por lo menos 3 estudios bastante recientes, estudios transhistóricos, es decir, estudios que han ido a lo largo de muchos años,
de investigadores de universidades muy importantes de este país, de los Estados Unidos, en los que hablan que analizan la calidad de vida de las personas en varios aspectos, ¿no? En la salud física, la salud psíquica, la capacidad de recomposición después de un contratiempo, la capacidad de enfrentar situaciones difíciles como la enfermedad o la decrepitud, ¿no? El envejecimiento, y encontraron un común denominador entre aquellas personas que puntuaron más alto. Y ese común denominador era no otra cosa que redoble de tambores, la amistad. Las personas que tienen amigos son personas que por regla general son personas que padecen niveles de ansiedad mucho, ojo, mucho o significativamente más bajos que los solitarios. Las personas que tienen amigos son personas que se enferman menos, y no estoy hablando de enfermedades como el cáncer o las cardiopatías o enfermedades degenerativas neurológicas, no, cosas como la gripe, por ejemplo, ¿no? El resfrío, el resfriado, el catarro, no sé cómo se diga. Bueno, cosas tan simples y cotidianas. Resulta que estas personas tienen un sistema inmune más robusto, más capacitado para defender al organismo de estos bicharracos que por ahí andan flotando y que pues regularmente nos contaminan y nos enferman. Esto en lo cotidiano. Ahora, en cuestiones mucho más trascendentes como un proyecto de vida, pues es evidente que nosotros necesitamos a los demás. Si tú eres una persona joven o una persona que está estudiando, ¿no? Con independencia de tu edad, pues tú vas a necesitar, ¿qué cosa? Pues una comunidad intelectual. Necesitas una universidad, un grupo de estudio. Y si tú eres un autodidacta, pues necesitas esa comunidad impalpable que son los libros, el canon. Necesitas la voz o las voces o las experiencias humanas de ese grupo que son todos los que han pensado en los tópicos de tu área de estudio y que han condensado ese conocimiento en libros. Tú no vas a descubrir las reglas de la naturaleza, tú no vas a descubrir las reglas de la sociedad, tú no vas a descubrir las verdades o los saberes más importantes e incluso incandescentes de la filosofía, porque no puedes hacerlo tú porque tú eres un pobre diablo, como yo. Estamos enfrentando algo demasiado complejo y heterogéneo. Entonces necesitamos el concurso, necesitamos la participación, la ayuda de los demás. Eso hace que nuestra vida sea una vida más significativa, más rica, más plena. Los solitarios se enferman más, viven menos y son seres más infelices. No lo digo yo, lo dice, me acuerdo de un estudio desde Harvard, la escuela de psicología y creo que de business también. Bueno, cuatro, ya nos quedan 8 minutitos. Cuatro, aceptar la responsabilidad personal. Y yo empecé la conversación del día de hoy hablando de la responsabilidad personal. Los políticos son expertos, ¿no? Desde Pilatos, en lavarse las manos y decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Y mentir, ¿no? Porque todos los políticos son en mayor o menor grado demagogos. Utilizan la lengua no para buscar, indagar en la realidad y para construir puentes de acceso a los demás. No, utilizan la lengua para manipular, para dominar y para convencer a un mayor número de votantes de que ellos son la propuesta que debe ser elegida, porque de no ser así, entonces el apocalipsis se va a desatar sobre aquel país, sobre aquella ciudad, sobre aquel estado, sobre aquella provincia, sobre aquella comunidad de electores. Entonces, somos nosotros, los del Partido Conservador, porque los liberales son unos malditos. O viceversa, somos nosotros los del Partido Liberal, porque los conservadores son el diablo. Entonces, hay una evasión de la realidad personal porque son manipuladores. Pero pasa en muchas áreas, además de la política, en la religión, en el mundo de los negocios. Pensemos en la mercadotecnia y en la manipulación de grandes masas, de grandes grupos humanos, para conseguir un voto o para conseguir una compra.
¿sí? O para conseguir una fidelidad dentro de una fraternidad de correligionarios, ¿no? Sí, de personas que pertenecen a una fe, a una creencia. La logoterapia de Frankel enfatiza, muchachos, la importancia, y esto me parece que ennoblece mucho la figura de Frankel, la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y decisiones. Sí, sí, yo me equivoqué, fue mi culpa. Yo cometí un error muy grande y lo tengo muy presente y quiera Dios que lo tenga siempre presente porque estoy en este proceso, como empecé a hablar el día de hoy, de evaluación constante, de interpretación constante de mi vida como un gran texto y necesito analizarlo y necesito estudiarlo y revisarlo una y otra vez porque tengo la vocación de que mi vida sea una vida más plena y planificadora, más rica y enriquecedora, sea luz y calor para mí y para los que se acerquen a mí, para los que viven cerca de mí. Y eso no va a suceder si no soy capaz de asumir con dignidad y con verdad la responsabilidad. Es decir, la vida me hace preguntas que yo debo responder. Y esto es fundamental para vivir con prudencia y con inteligencia. Porque si yo soy como los políticos y entonces yo digo, bueno, es que yo estoy así porque, mira, lo que pasa es que como soy un viejo, la gente me desprecia porque soy viejo, o porque soy de este color, o porque soy de este otro, o porque tengo esta preferencia sexual o esta otra, porque soy de esta minoría o de esta otra. Y entonces ahí vemos que ahora abunda, ¿no? Esta gran propensión planetaria, diría yo, epocal de nuestro tiempo, pues de nuestra época, a sentirnos victimizados. Cuando tú te victimizas, entonces, como en inglés dicen, you dodge the bullet, ¿no? Tú esquivas la bala de la responsabilidad y sientes que, que reconocer tu responsabilidad es reconocer una fragilidad. Y no es así, es todo lo contrario. Solo los responsables son realmente fuertes. Son auténticamente poderosos y fuertes porque no le sacan al bulto y porque reconocen con toda conciencia y con toda honestidad que se han equivocado y reconocen su falibilidad, pero al mismo tiempo están reconociendo su decencia y su inteligencia, su capacidad para minuciosamente identificar los errores. Nos equivocamos aquí. Yo, por ejemplo, dentro de una empresa, yo quiero un líder que reconozca errores, que se muestre vulnerable y que reconozca sus torpezas, porque eso quiere decir que el líder de esa empresa, de ese grupo, de ese partido político, de esa religión, de lo que sea, ese líder es una persona sensata, es una persona que no le da la espalda a la realidad. Y muchachos, estamos llamados todos a volver a la realidad. Yo siempre digo lo mismo, tengo la mala costumbre de ser buen amigo de la realidad. Y ahora me reconozco o quiero reconocerme como alguien que promueve además la vuelta a la realidad. Basta de escapar, basta de escapar. Es necesario ver la realidad como es y no como nosotros queremos que sea, porque solamente a partir de un principio realista podemos crear espacios de convivencia común. Si yo digo que la realidad es lo que yo quiero que la realidad sea, estoy construyendo una realidad ficticia, estoy viviendo la ficción como el Quijote, ¿no? Y estoy generando una experiencia de vida infantil, caprichosa. Entonces, como no me gusta la realidad, me invento otra y le empiezo a hablar, ¿verdad? A los amigos invisibles ahí y empiezo, entro en una espiral de ruptura. Y entonces el otro hace lo mismo y el otro y Juan y María y Pedro y quien sea. Y entonces todos nos convertimos en un montón de locos. Y sucede lo que sucede ahora mismo, que estamos ahí arrojándonos piedras los unos a los otros. Y resulta que cuando nos enfrentamos o cuando nos toca convivir con alguien que ve la vida de una manera diferente, es decir, alguien que piensa diferente a como pienso yo, ¿qué pasa? Pues me siento atacado. Siento que la discrepancia es ataque. Y el que se siente atacado
se ve interpelado, se siente llamado a la defensa. Y entonces, de pronto, hay en casos radicales, en los casos más radicales, a veces incentivados o, sí, propiciados por los políticos, llego a esta conclusión estúpida y terrible, trágica, de suponer que para que yo sea feliz es necesario que el otro deje de existir. Como está equivocado, como es el diablo, y como yo estoy en lo correcto, soy un ángel, pues hay que atacarlo y una vez que desaparezca él, el mundo será un lugar maravilloso. Mentira, mentira vil y terrible y trágica. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Asumiendo nuestra responsabilidad personal, es decir, muchachos, volviendo a la realidad, abrazándola, familiarizándola, tocándola, convirtiéndonos en expertos en interpretar la realidad. Y por último, el punto número 5 que tengo aquí en mis notas es trascender el yo para encontrar significado. Y eso es bien importante, el concepto de trascendencia. No se puede hablar de una vida significativa si la vida es una vida intrascendente. Es decir, una vida que supone que nada tiene sentido, que todo lo que hagamos, si me rasco la espalda en este momento o si como Diógenes decido salir y vivir debajo de un puente, acostado en unos cartones por el resto de mis días, con unas barbas y unas greñas largas y pasar el resto de mi día ahí, de mi vida ahí, pues me convierto en un ser intrascendente, en un ser absolutamente intrascendente, un ser que le da la espalda a la vida, que se vuelve un irresponsable. La logoterapia de Frankl sugiere que encontrar significado implica ir siempre más allá, un plus ultra, ¿no?, de uno mismo. Y entender que no somos seres solitarios, como lo decía antes, sino que somos seres comunitarios. Sí, somos seres radicalmente individuales, únicos e irrepetibles, viviendo con otros seres radicalmente únicos, individuales e irrepetibles. Y tenemos la obligación, desde la razón, con el uso prudente y responsable de la palabra, de acceder al otro para construir las condiciones necesarias para que nuestra vida en común, a pesar de las diferencias, sea posible. Y sea posible también contribuir al bienestar de los demás o de causas más grandes que las de uno mismo. Por ejemplo, una de las causas que yo considero que abrazo y que me mueve y me conmueve es la del realismo. Porque me he dado cuenta desde hace muchos años, ya que vivimos en una época irracional e irrealista, una época caprichosa, infantiloide. Y las consecuencias de esto son funestas, porque terminamos construyendo un mundo de ficción y quien vive en la ficción tarde o temprano se va a dar en la boca y se va a reventar la boquita, porque la realidad es lo que tiene, que uno puede negarla una y otra y otra y otra vez, pero la realidad es muy terca y muy paciente y mañana o pasado volverá para darnos así, ¡pum!, en toda la boca, con la mano abierta. Al servir a los demás, al reconocer a los demás, al trabajar por los demás, con los demás, entre los demás, por un objetivo común, un objetivo más grande que uno como individuo y que nosotros como grupo. ¿Sí? Porque hay un eje de trascendencia que es el trascenderme a mí mismo para alcanzar al otro. Pero hay otro eje de trascendencia que no es espacial, sino que es temporal. Construir el mundo que ha de venir. Abandonar la nostalgia. No es casualidad que los grandes demagogos sean grandes propulsores de la nostalgia. Uy, cuando éramos felices y lo perdimos, pero si votan por mí, volveremos a ser lo que fuimos alguna vez. Y es una falacia tremenda. Pero esta gente tonta no es y sabe que está tratando con personas irresponsables, con personas que no se han dado cuenta porque no han analizado su vida, que existe un carácter trascendente en el individuo
que consiste en salir a alcanzar al otro para trabajar con el otro, para construir un mundo mejor con el otro, no solamente para nosotros en el aquí y en el ahora, en el presente, que también, pero sobre todo y ante todo para los que vendrán, para el futuro, que es donde nosotros podemos tener un mayor impacto. El futuro, que es el verdadero hogar de la persona, no el pasado. La nostalgia es una trampa. Es una trampa terrible, perniciosa, que hay que denunciar. Entonces, una vida significativa es una vida trascendente porque me acerca al otro, porque me hace aceptar al otro con la diferencia y me hace trabajar con ese otro que es diferente para construir un mundo mejor, un mundo más organizado, un mundo más plural, más justo, más sensato, más sensible, más humano. Es decir, muchachos, y con esto ya termino, más realista, más significativo. ¿Cómo vivir una vida más rica en sentido, una vida con significación? Bueno, en 34 minutos he tratado de hacer un resumen rapidísimo de algo que es apasionante, que es rico, que nos invita y algo por lo que yo creo vale la pena dar nuestra propia vida. No de manera sangrienta, ¿no? Sino me refiero con trabajo, con disciplina, con compromiso, poniendo la cara y poniendo sobre todo palabras. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.